Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. En los mensajes pasados sobre los milagros de nuestro Señor Jesús que ya hemos compartido, hemos podido comprobar cómo es necesario la fe para que los milagros puedan suceder. Pero en este día vamos a ver por uno más de estos milagros qué hacer cuando nuestra fe no nos alcanza. Marcos 9, del 14 al 18, nos dice así: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban o discutían con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndolo, se asombró, y corrió a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputabais con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, le sacude y echa espuma, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Vemos que nuestro Señor Jesús está viniendo al encuentro de sus discípulos. Podemos decir que, como era la costumbre de nuestro Señor Jesús, se había retirado a un lugar solitario en donde acostumbraba para orar. Entonces venía al encuentro de sus discípulos, pero se da cuenta que hay una gran multitud que rodea a sus discípulos. Cuando miraron a nuestro Señor Jesús, vinieron corriendo a saludarlo. Pero antes de eso, nuestro Señor Jesús se había dado cuenta que había una gran discusión en medio de esa multitud. Entonces nuestro Señor Jesús pregunta que cuál era la discusión o de qué discutían cuando Él llegó. Entonces dice que uno de la multitud le dice: Señor, yo te traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, o un espíritu impuro, un espíritu diabólico, que lo está atormentando gravemente. Le dije a tus discípulos que me ayudaran echando este demonio que posee la vida de mi hijo, pero no pudieron ayudarme. Marcos 9, del 19 al 22 dice: Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espuma. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces llega nuestro Señor Jesús, encuentra a sus discípulos en medio de la multitud y están discutiendo. El motivo o la causa por la discusión era que un hombre había traído a su hijo, que estaba poseído de un espíritu impuro que lo atormentaba. Lo trajo para que nuestro Señor Jesús lo sanara, pero no se encontraba nuestro Señor Jesús, sino solo sus discípulos, y les pide a ellos que le ayuden, pero no son capaces de hacerlo. Entonces, al darse cuenta nuestro Señor Jesús, al escuchar lo que estaba sucediendo, le habla a sus discípulos empezando y luego a la multitud. Generación de incrédulos, ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? Vemos que en el pasado o antes de esto, nuestro Señor Jesús había enviado a sus discípulos a echar fuera demonios, a limpiar leprosos, incluso a resucitar a los muertos. Pero en esta ocasión no fueron capaces de hacer nada. Entonces nuestro Señor Jesús los reprende y les dice: incrédulos, ¿hasta cuándo tengo que estar yo con ustedes?
para que la necesidad de cada uno sea aliviada. ¿Hasta cuándo los tendré que soportar?, dice nuestro Señor Jesús. Pues ya vimos que en los milagros anteriores, si tú crees, el milagro se te será hecho. Entonces nuestro Señor Jesús le pregunta al padre del muchacho, al padre del joven, que cuánto tiempo tiene que este joven ha sido atormentado. Y el padre del muchacho le contesta que toda su vida ha sido atormentado por este demonio. Y le dice que cuando este demonio se apodera de su hijo, lo echa en el fuego para que su hijo sea quemado, lo echa en el agua para que su hijo se ahogue. Ese demonio solo busca quitarle la vida a su hijo. Entonces le dice a nuestro Señor Jesús: Señor, si tú puedes ayudarme, yo te ruego que tengas misericordia de mí. Ayúdame. Entonces este hombre ya estaba empezando a desconfiar aún de nuestro Señor Jesús, porque vino, trajo a su hijo a los discípulos de nuestro Señor Jesús y no pudieron hacer el milagro. Entonces el hombre le dice a nuestro Señor Jesús: si tú puedes algo, si tú puedes echar fuera este demonio que posee la vida de mi hijo, te ruego que tengas misericordia de mí y también de mi hijo, y me ayudes. Marcos 9:23 al 24. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Entonces el hombre le dice a nuestro Señor Jesús: te ruego que tengas misericordia de mí, que tengas misericordia de mi hijo, que desde que nació está siendo atormentado de esta manera. Ya es un joven, ya es un muchacho, y el tormento sigue. Entonces el hombre le ruega a nuestro Señor Jesús que le ayude, que tenga misericordia de él, que tenga misericordia del muchacho. Entonces nuestro Señor Jesús le dice: si tan solo tú puedes creer, este milagro va a ser hecho. Todo es posible para los que creen. Dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi poca fe. Nuestro Señor Jesús le dice: si tú crees, este milagro te será hecho. Porque para los que creen, todas las cosas es posible. Entonces vemos que este hombre es bien inteligente. Él sabe que hay duda en su corazón. Entonces habla con la pureza de su corazón. No le dice: Señor, yo sí creo y ahora va a ser hecho el milagro. Sino que le dice: Señor, yo sí creo, pero mi fe es débil. Ayuda mi poca fe. Entonces, esa es la lección para nosotros en este día. No sé, pero Dios sí sabe cuánto tiempo has sufrido esperando tal milagro para tu vida. Quizá aún se trate de la transformación de tu vida para salvación. Pero no crees o no tienes esa suficiente credibilidad en nuestro Señor Jesús para que Él pueda ayudarte. Pero hoy, si tú quieres ver un milagro en tu vida y tu fe no te alcanza para mirar el milagro, puedes repetir las palabras de este hombre, conociendo que no había la suficiente fe para que su hijo sea sano. Dijo: Señor, yo sí creo, pero aumenta mi fe. Mi fe es débil. Necesito que me lo aumentes. Esas fueron las palabras de este hombre. Marcos 9, 25 al 27. Dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano,
lo enderezó y se levantó. Entonces el papá de este joven le dice a nuestro Señor Jesús: yo creo, pero reconozco que me hace falta más fe, más credibilidad en ti para que se haga el milagro. Así es que aumenta mi fe. Luego vemos que nuestro Señor Jesús le ordena al espíritu impuro. Al espíritu impuro que por estar posesionado del cuerpo de este joven, aún este joven estaba sordo y estaba mudo. No escuchaba ni hablaba por causa de este espíritu impuro. Aparte de que lo tiraba al fuego, lo tiraba al agua, lo hacía convulsionar en muchos lugares, solo de repente. Estaba sufriendo demasiado. Entonces dice que nuestro Señor Jesús reprendió a ese espíritu inmundo. Y por última vez, este espíritu inmundo sacudió al muchacho con violencia, lo arrojó al suelo. Y cuando cayó el muchacho o el joven, cayó como muerto. La multitud, con la misma poca fe, con la misma incredulidad, dicen: pues quizá el espíritu impuro que lo atormentaba salió de él, pero ahora está muerto. Pero enseguida nuestro Señor Jesús lo tomó de la mano, lo levantó, y la multitud quedó asombrado. Un milagro más pudieron ver. Aunque la fe no era suficiente del que necesitaba el milagro, del que necesitaba el beneficio del milagro, de este hombre que miraba padecer a su hijo, que miraba sufrir a su hijo. Pero fue inteligente. Dijo: Señor, yo no tengo la suficiente fe como para que mi hijo sea sanado, pero auméntame la fe, ten misericordia de mí y haz el milagro por mí, para que mi hijo esté bien y yo pueda alegrarme con él. Y así fue hecho. El milagro fue hecho. Marcos 9, 28 al 29 dice: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Entonces vemos que cuando nuestro Señor Jesús inició su ministerio, lo inició con 40 días y 40 noches de ayuno, sin comer ni beber nada. Y por eso, en nuestro Señor Jesús, aunque caminaba en esta tierra como hombre, habían grandes fuerzas milagrosas en él, porque no dejaba de ayunar, no dejaba de orar. Entonces sus discípulos vienen y le dicen: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos lograr esto? Nuestro Señor Jesús les dice: este género o este espíritu diabólico, este espíritu impuro, no puede ser echado, no se le puede ordenar sin antes estar en bastante oración y ayuno. Entonces, en este tiempo, el que diga: yo quiero aumentar mi fe, yo quiero hacer milagros como los que hacían los discípulos después que nuestro Señor Jesús ascendió al cielo, la oración y el ayuno, ese es el que dará esa fuerza al cristiano, al que va de parte de Dios para hacer estos milagros. Romanos 10, 17 dice: así la fe es por el oír de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros decimos: Señor, yo quiero que me aumentes mi fe para este tiempo en que estamos viviendo, para este tiempo en que vivo yo y tú, amigo o amiga que me estás escuchando. Si nosotros decimos: Señor, aumenta mi poca fe, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Oír la palabra de Dios, que es lo que hemos estado haciendo todos estos días. Y no hay mejor manera de estar seguros
que la palabra que estamos escuchando es verdadera y realmente viene de parte de Dios, que comprobándolo con la Biblia. Así es que cuando la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, empieza con la Biblia. Así es que es bueno escuchar a todo predicador, pero es mejor comparar con la Biblia. Porque la única fe verdadera es el que procede de la verdad. Y la verdad es Dios. Y como la Biblia es inspirada por Dios, ahí está la verdad. Y es un mensaje que pronto vamos a compartir. Entonces, en este día, vemos que había una gran multitud. En medio de esa multitud estaba un hombre en necesidad, porque su hijo estaba siendo atormentado por un espíritu impuro. Ese espíritu impuro lo tenía sordo, lo tenía mudo, lo echaba al fuego para ser quemado, lo echaba al agua para que se ahogara. Y así lo atormentaba, o lo atormentó por mucho tiempo. Los discípulos de nuestro Señor Jesús no pudieron hacer nada para ayudar al hombre. Pero llegó nuestro Señor Jesús enseguida y pregunta qué es lo que sucede. Le explicaron la situación y nuestro Señor Jesús reprende primero a sus discípulos y también a la multitud. Generación de incrédulos, ¿hasta cuándo tendré yo que estar en medio de ustedes para que las necesidades de los que vengan a ustedes puedan ser aliviadas? Entonces nuestro Señor Jesús, después de eso, pregunta al Padre cuál era la situación en la que se encuentra el muchacho y cuánto tiempo. El padre del muchacho le explica a nuestro Señor Jesús, luego le dice, le ruega: Señor, si tú puedes algo, por favor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi hijo y ayúdanos. Nuestro Señor Jesús le dice, si tú tienes fe, hoy tu hijo va a salir sano de este lugar. Hoy tú y tu hijo se irán de este lugar conversando como dos personas normales. El espíritu impuro se irá lejos de tu hijo y jamás volverá a ser atormentado. Este hombre vemos que usa una gran inteligencia, que le dice a nuestro Señor Jesús, yo sí tengo fe, pero auméntamelo. Yo tengo fe, pero reconozco que para que mi hijo sea sanado, necesita mucho más que esta fe que hay en mí. Auméntame la fe y así sanarás a mi hijo. Luego vemos que nuestro Señor Jesús hace el milagro. Así este hombre se fue satisfecho de delante de la presencia de nuestro Señor Jesús. Luego los discípulos de nuestro Señor Jesús le preguntan, ¿por qué ellos no pudieron hacer ese milagro? Ese quizá sea palabras para nosotros en este tiempo, que en nuestra propia vida necesitamos milagros. Necesitamos orar mucho y ayunar también. Si crees que la palabra es buena, aplícala a tu vida. Luego vemos que la fe se aumenta en la vida del hombre por el oír la palabra de Dios. Empezando por estudiar la Biblia, tú mismo, y descubrir las verdades de Dios. Y luego escuchar a los que predican y compararlo con la Biblia. Si es bueno, aceptar el mensaje, y si no, pues rechazarlo. No importa quién sea el que está predicando. Si lo que habla no lo puede probar con la Biblia, no podemos estar seguros que es la verdad. Y pronto vamos a compartir un mensaje de cómo con la Biblia vamos a probar que la verdad es la libertad que necesita el hombre para vivir y para ser feliz. Espero en Dios que este mensaje haya sido de bendición para cada uno que me ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno de ustedes que me ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.